En este canal exploramos juntos la complejidad humana, desde los casos policiales más aberrantes, pasando por los enigmas sin resolver, reabriendo casos que pueden ser finalmente resueltos gracias a los avances de la tecnología y que permiten a las víctimas descansar en paz. Los invitamos a seguir conectados y a acompañarnos en este viaje diario a los misterios más escalofriantes. Prepárense, porque nos vamos a sumergir en un auténtico enigma de la historia de los Estados Unidos. Una figura rodeada de misterios secretos, Kate Warren. Espía. Detective. O quizás un fantasma. Los documentos y relatos de la época que vamos a examinar, pues nos ofrecen pistas, sí, pero también nos plantean más preguntas que respuestas. Lo que realmente convierte a Kate Warren en alguien fascinante es esa aura de misterio que la envuelve. Imagínate, una joven viuda de Chicago de 1856 se atreve a llamar a la puerta de Alan Pinkerton, el detective más famoso de América, para pedirle trabajo. ¿Qué podría llevar a una mujer como ella a meterse en un mundo tan peligroso, dominado por hombres, buscando justicia, venganza, o simplemente una forma de sobrevivir en una sociedad que le negaba oportunidades? Pinkerton, en sus memorias, la describe como una mujer con una mirada muy penetrante e inteligente, alguien en quien se podía confiar. Pero ¿era eso suficiente para convencerlo en una época en la que las mujeres apenas tenían voz? Lo interesante es que las fuentes nos dicen que Kate no se limitó a pedir trabajo. Le presentó a Pinkerton un argumento irresistible. Las mujeres, precisamente por su aparente invisibilidad, podían acceder a información que los hombres jamás conseguirían. Una estrategia muy audaz, ¿no? Kate argumentaba que podía infiltrarse en círculos sociales, ganarse la confianza de las esposas de los sospechosos, incluso utilizar su encanto para que los hombres bajaran la guardia y revelaran sus secretos. Y Pinkerton, para sorpresa de muchos, decide darle una oportunidad. Quizás intuyó su talento natural para la investigación, o tal vez buscaba una ventaja en un mundo que cada vez era más complejo. Sea como fuere, la apuesta de Pinkerton fue un éxito rotundo. El primer gran caso de Kate Warren, apenas 2 años después de unirse a la agencia, la convertiría en leyenda. El robo de $50,000 a la Adams Express Company, una compañía fundamental para el transporte de dinero y mercancías en una época de gran expansión económica. Una fortuna que desapareció sin dejar rastro. Pinkerton, confiando en el instinto de Kate, le encarga la investigación. Y ella, sin dudarlo ni un momento, se lanza a la aventura. Las fuentes nos revelan que Kate se transformó en Madame Invert, una elegante dama sureña, y viajó hasta Montgomery, Alabama, el corazón del sur, donde se había producido el robo. Un cambio de identidad radical que requería no solo un disfraz, sino también una completa transformación de modales, acento e incluso forma de pensar. ¿Y qué buscaba Kate en Alabama? ¿Cómo planeaba recuperar el dinero robado? Su objetivo era infiltrarse en los círculos sociales de los sospechosos, acercarse a sus familias y obtener información desde dentro. Un juego peligroso donde un solo paso en falso podía desvelar su identidad y poner en riesgo su vida. Las fuentes nos describen cómo Kate, con paciencia y mucha astucia, se ganó la confianza de la esposa de uno de los principales sospechosos, un mensajero de la compañía. Me imagino las conversaciones en salones elegantes, los juegos de té, las confidencias susurradas entre damas, mientras Kate, con cada gesto, con cada palabra, tejía su red de engaño. La esposa del mensajero, cegada por la supuesta amistad con Madame Invert, le confiesa detalles del robo, incluso su propia participación en él. Una jugada maestra. Kate, sin levantar sospechas, obtiene la información que necesitaba para resolver el caso. Gracias a sus pesquisas, Pinkerton y su equipo detienen a los culpables y recuperan la mayor parte del dinero robado. Un éxito rotundo que consolidó la reputación de la agencia Pinkerton, pero sobre todo catapultó a Kate Warren a la fama. De hecho, este caso marca un antes y un después en la historia de la investigación criminal. Pinkerton, impresionado por el talento de Kate, decide crear una división de detectives mujeres liderada por ella. Una decisión revolucionaria para la época. Imagínate, un grupo de mujeres operando en las sombras, desentrañando misterios, desafiando las convenciones de una sociedad que las relegaba al hogar. Pero la historia de Kate Warren no se detiene ahí. Su siguiente misión la llevaría a enfrentarse a un desafío aún mayor, un complot que amenazaba el futuro de la nación. Un caso que pondría a prueba su astucia, su valentía y su lealtad a una causa que estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Su éxito en el caso de la Adams Express Company no solo la catapultó a la fama, sino que también abrió un nuevo camino para las mujeres en el mundo de la investigación. Es fascinante pensar en cómo una sola mujer logró romper las barreras de un mundo tan masculino y reservado. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre el trabajo de Kate después de este caso? Pues las fuentes revelan que Kate continuó resolviendo casos de gran envergadura, desde robos y fraudes hasta secuestros e incluso asesinatos.
Su talento para el disfraz, su capacidad de infiltrarse en cualquier círculo social y su aguda inteligencia la convertían en una detective excepcional. Me imagino que Pinkerton, tras el éxito del caso de la Adams Express Company, depositó aún más confianza en ella. Exacto. Pinkerton le confiaba los casos más delicados, aquellos que requerían no solo astucia e inteligencia, sino también una gran capacidad para ganarse la confianza de la gente, para moverse en las sombras sin ser vista. Entonces podemos decir que Kate Warren se convirtió en la mano derecha de Pinkerton. Sin duda, las fuentes nos hablan de una relación profesional muy estrecha, basada en la mutua admiración y el respeto. Pinkerton valoraba enormemente el talento y la discreción de Kate, y ella, a su vez, le era incondicionalmente leal. Hablando de casos, ¿tenemos información sobre algún otro caso destacable en el que Kate Warren haya participado? Por supuesto, existen relatos que nos hablan de un caso de espionaje industrial en una importante fábrica textil. Parece ser que los diseños de la empresa estaban siendo robados, y Pinkerton le encargó a Kate descubrir quién era el responsable. ¿Y cómo lo hizo? Volvió a utilizar sus habilidades para el disfraz. Exactamente. Las fuentes describen cómo Kate se hizo pasar por una trabajadora más, se infiltró en la fábrica y, con paciencia, fue tejiendo una red de confianza entre las demás obreras. Observaba cada detalle, escuchaba cada conversación, hasta que finalmente descubrió al culpable. Suena como una trama sacada de una novela de espías. Y no solo eso, también se habla de un caso de chantaje a un político de alto rango. En esa ocasión, Kate se transformó en una elegante dama de compañía para acercarse a la víctima y descubrir quién lo estaba amenazando. Realmente, Kate Warren parece haber dominado el arte del disfraz, capaz de transformarse en quien fuera necesario para acercarse a la verdad. Así es, y lo más importante, no solo resolvía casos por sí misma, sino que también entrenaba y supervisaba a otras mujeres detectives que se unían a la agencia. Un verdadero legado. Kate Warren no solo abrió camino para otras mujeres en un campo dominado por hombres, sino que también se convirtió en una mentora, transmitiendo sus conocimientos y experiencia a las nuevas generaciones de detectives. Pero a pesar de sus éxitos y su brillante carrera, la vida de Kate Warren fue trágicamente corta. Es cierto. Las fuentes nos revelan que Kate murió a la temprana edad de 35 años, víctima de una neumonía. Un final inesperado para una mujer que había vivido tantas aventuras y peligros. Una pérdida irreparable para la agencia Pinkerton y para el mundo de la investigación criminal. Antes de pasar al último capítulo de esta inmersión, me gustaría profundizar en un aspecto que me intriga. ¿Cómo era la relación entre Kate Warren y Alan Pinkerton? ¿Qué nos dicen las fuentes al respecto? Es una pregunta interesante. Las fuentes no son muy explícitas sobre la naturaleza de su relación, pero sí nos dan algunas pistas. Cuéntame más. ¿Existía algo más allá de lo profesional entre ellos? Bueno, sabemos que Pinkerton confiaba plenamente en Kate. La consideraba su detective más valiosa y le encargaba los casos más delicados. En sus memorias, Pinkerton la describe con admiración, destacando su inteligencia, su valentía y su lealtad. ¿Hay indicios de que su relación pudiera haber sido más allá de lo profesional? Algunos historiadores especulan que pudo haber existido una relación sentimental entre ellos, pero no hay pruebas concluyentes. Lo cierto es que tras la muerte de Kate, Pinkerton quedó profundamente afectado. Entiendo. Es una historia llena de misterios, de luces y sombras. Exacto. Y en la última parte de esta inmersión trataremos de desentrañar algunos de esos misterios, analizando el legado de Kate Warren y su impacto en la historia de la investigación criminal. Hemos recorrido la vida de Kate Warren, una mujer que desafió las convenciones de su época y se convirtió en una figura legendaria en el mundo de la investigación criminal. Pero ahora, al llegar al final de nuestra inmersión, me pregunto, ¿cuál es su verdadero legado? Su legado es complejo y fascinante, como la propia Kate. Por un lado, tenemos su impacto real y tangible. Abrió camino para las mujeres en un campo dominado por hombres, demostró que la inteligencia y la valentía no tienen género. Es cierto, su historia nos reta a cuestionar las normas, a no aceptar las limitaciones que la sociedad impone. Si una mujer en pleno siglo XIX pudo infiltrarse en círculos de poder, desbaratar complots, ¿qué nos impide a nosotros, hoy en día, alcanzar nuestros objetivos? Esa es la gran pregunta que nos deja Kate Warren. Su vida nos inspira a ser audaces, a pensar con originalidad, a no rendirnos ante las dificultades. Y no olvidemos su capacidad para conectar con la gente para ganarse su confianza. En muchos casos, su éxito se debió a su habilidad para escuchar, observar y comprender las motivaciones de los demás. Una lección valiosa en cualquier ámbito de la vida. Kate Warren no solo fue una detective brillante, sino también una maestra en el arte de la persuasión. Sabía cómo utilizar sus encantos, su inteligencia y su intuición para obtener lo que necesitaba. Y todo ello manteniendo un halo de misterio a su alrededor. Incluso hoy,
Muchos detalles de su vida siguen siendo un enigma. ¿Cuáles eran sus verdaderas motivaciones? ¿Qué secreto se llevó la tumba? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero esas preguntas, sin respuesta, alimentan la fascinación que Kate Warren sigue despertando. Su historia nos recuerda que la verdad puede ser esquiva, que las apariencias engañan y que a veces lo más importante es la huella que dejamos en el mundo. Y Kate Warren, sin duda, dejó una huella profunda. Su legado inspira a generaciones de investigadores, a mujeres que luchan por sus derechos, a cualquiera que busque la verdad en un mundo lleno de sombras. Una mujer enigmática, una detective brillante, un fantasma que aún recorre los pasillos de la historia. ¿Te atreves a seguir sus huellas? Adéntrate en los archivos, busca entre los documentos, quizás descubras nuevos secretos sobre esta enigmática figura. Hasta la próxima inmersión.